El telescopio James Webb y los documentos de Urantia. El lanzamiento reciente de este nuevo telescopio espacial nos dará observaciones en los próximos años que otorgarán una validación adicional al libro. Sobre todo una fracción, aparte de la concepción del universo maestro, el cual es la totalidad de toda la creación, que incluye a todos los universos interiores y exteriores. Los documentos, muchas décadas antes de los telescopios espaciales, incluso del Hubble, dieron esta especie de profecía científica. En un futuro no lejano, los nuevos telescopios revelarán a la mirada sorprendida de los astrónomos urantianos no menos de 375 millones de nuevas galaxias en los tramos remotos del espacio exterior. El antiguo telescopio espacial, el cual está a punto de completar su trabajo para ser reemplazado por el James Webb, ha realizado una contribución sin precedentes. En el campo profundo ya se han detectado miles de galaxias, confirmando la descripción de los niveles del espacio exterior del libro de Urantia. Y hablamos de galaxias, no de estrellas. Al respecto, ¿cómo encaja la cosmología del libro de Urantia con todo esto? Los documentos nos comentan que hay un universo central y perfecto. Se llama Abona y tiene un núcleo gravitacional indescriptible. Luego está rodeado por 7 grandes regiones divididas como 7 áreas administrativas denominadas los 7 superuniversos. Nuestro superuniverso local se llama Orbonton y al parecer contiene a varias galaxias, en el cual la Vía Láctea ocupa el centro gravitacional de este superuniverso. Además, las detecciones del gran atractor como una supermasa al otro lado de la Vía Láctea se ajusta a la descripción de la revelación. Luego rodean a los 7 superuniversos 4 niveles exteriores. Estos están separados por espacios vacíos. En el primer nivel hay una cantidad gigantesca de galaxias. Luego hay niveles con menos densidad estelar, porque en los niveles más lejanos se están formando nuevas creaciones y solo hay actividades energéticas. Ten presente que estas representaciones no están a escalas reales. Las proporciones deben ser más grandes, tal como lo es el sistema solar a escala real. La magnitud de todo esto realmente supera la comprensión normal de la mente humana. Además, los 7 superuniversos giran en sentido inverso al primer nivel exterior, y esto da la sensación del llamado movimiento de fuga, el cual es una ilusión astronómica, tal como lo es el movimiento del Sol alrededor de la Tierra. Sí, porque los astrónomos han detectado que las galaxias se están alejando y han pensado que esto se debe a la expansión del Big Bang,
pero principalmente es realmente un movimiento rotacional que crea la sensación de alejamiento, tal como vemos en esta imagen horizontal que mira hacia los niveles exteriores. Debemos entender que todas las observaciones astronómicas hacia el espacio profundo aparecen representadas en ese triángulo. Las galaxias del campo profundo del Hubble son principalmente solo una pequeña fracción del primer nivel y quizás algo del segundo nivel. Pero no olvidemos que esto no es un disco plano. De lado, de forma horizontal, estos niveles tienen un espesor, un grosor, tal como lo representamos en esta imagen. Y es más, esto concuerda con el plano lateral de los documentos de Urantia en donde se habla de la respiración del universo y de sus ciclos de contracción y expansión, lo cual también puede estar ligado a la interpretación del Big Bang o teoría inflacionaria. En el punto amarillo nos encontramos. Todo lo anterior concuerda plenamente con el barrido de los telescopios espaciales que observan estas galaxias. Hace poco, se encontró una de las galaxias más lejanas jamás observadas, cercanas al teórico momento del Big Bang. Son galaxias con formas aún irregulares y jóvenes, lo cual concuerda con el segundo nivel exterior declarado en el libro de Urantia. Sin embargo, se han comenzado a encontrar demasiadas de estas galaxias para los cálculos estimados. Un académico dijo: uno de los descubrimientos más complicados del Hubble en los últimos años es el inesperado número de estas galaxias muy brillantes en una época próxima a cuando se formaron las primeras. Todavía no comprendemos del todo qué son y qué relación tienen con las muy abundantes galaxias débiles. Para entender este problema que le rompe la cabeza a los astrofísicos, repasemos el momento del Big Bang. Lo anterior ejemplifica la teoría. Ahora bien, como notamos, si el Big Bang fuera correcto, al acercarnos al punto de origen de la expansión, deberían existir menos galaxias jóvenes en menor cantidad. Sin embargo, como hemos visto, las observaciones muestran que hay más galaxias de las que deberían estar. Y la razón es que la realidad confirma la cosmología de los documentos, donde hay una zona mayor de galaxias jóvenes. En realidad, todo será inmensamente mayor que todo lo que jamás se haya observado, que sobrepasará lo marcado en el triángulo. El telescopio James Webb tendrá la oportunidad de confirmar esta cosmología que hará remodelar todo el concepto de la forma del universo. Y eso que aún en los milenios posteriores, recién se logrará vislumbrar los últimos niveles más exteriores de esta inmensidad. De hecho,
Hace poco ya se ha avanzado en este concepto y se ha detectado una porción que indica una curvatura en la procesión de las galaxias del primer y segundo nivel espacial. Sí, solo un pequeño fragmento de la curvatura de este arco de galaxias. Sin embargo, quizás hayas visto en la prensa estas imágenes que muestran racimos de galaxias y que te dicen que esta es la forma del universo. No obstante, esta es una interpretación basada en la radioastronomía, ondas gravitacionales y no en observación directa. En este canal hay otros vídeos que profundizan en esto. Pues bien, esto se parece a como los cartógrafos sin haber recorrido el globo se imaginaban los continentes antes de haber perfeccionado los mapas. Este era el mundo antes del descubrimiento de América. Mapas hechos a pulso y con mucha interpretación y conjeturas. Incluso, en la época de los inicios de la conquista española de América, no había certeza de la forma del continente. Algo muy similar ocurre con los mapas estelares. Es como imaginar una ciudad mirándola desde el interior. Pero aún, estas lecturas de fuerzas gravitacionales y radiación nos dan información que concuerda con los documentos. Si observamos estos patrones de flujos de movimiento de galaxias, notaremos que hay atractores gravitacionales opuestos y un vacío entre ellos. Esto es casi idéntico a la cosmología de los documentos en donde tenemos la fuerza del universo central y por otro lado, las masas gravitacionales de los niveles exteriores, con el espacio vacío o quieto entre nuestro superuniverso y el primer nivel exterior. El libro revela que solo los 7 superuniversos están habitados por millones de seres. Todos los niveles exteriores aguardan un destino magnífico para los habitantes que nacen y se capacitan en el interior. Una aventura eterna nos espera. Nuestras penas y dificultades no son en vano. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para sus hijos en el tiempo y en el espacio.